en primer lugar, dar todos los detalles de lo actuado con la satisfacción de transmitir de que el gobierno está cumpliendo con un compromiso y un objetivo que es una de las prioridades del programa de gobierno del Frente Amplio, que es asegurar el abastecimiento de agua potable para la población del área metropolitana, con la única obra, con el único conjunto de obras que asegura no solo el abastecimiento del área metropolitana de Montevideo, sino que con la incorporación de la represa de Casupá, que se va a construir por fuera de este acuerdo que se acaba de realizar con el consorcio, sumando las obras que se acordaron en la renegociación del contrato, que son una planta potabilizadora con una capacidad de producción de 200.000 metros cúbicos día, como estaba previsto, pero además una reserva de agua en el arroyo Solís Chico, en otra fuente, una nueva planta potabilizadora allí que permitirá no solo asegurar el abastecimiento de agua para la región metropolitana, sino para toda la Costa de Oro, donde hay lugares que aún hoy no tienen llegada del servicio de OCE y agua potable, razón por la cual no solo transmitimos la seguridad a la fuerza política de que con estas obras estamos asegurando el abastecimiento de agua para nuestra población en una perspectiva a 2045, sino que también frente a la eventual ocurrencia de una sequía, incluso un 10% más grave que la que vivimos, estaremos en condiciones de responder. Cuando usted dice que se estarán en condiciones de responder, ¿cuáles son los argumentos que el gobierno maneja? Porque digo esto porque la oposición manejó que si se diera una situación similar a la de la sequía pasada, lo que se secó fue el río Santa Lucía y en este caso esta planta potabilizadora está en la cuenca de este mismo río y Casupá también utilizaría los mismos afluentes. ¿Cuál es la explicación técnica que hace el gobierno para que la gente lo pueda entender? La única obra que asegura el abastecimiento de agua potable en una situación de sequía es la represa de Casupá, porque agrega 118 millones de metros cúbicos de reserva de agua dulce a las 67 millones de metros cúbicos que tenemos embalsados en Paso Severino e incluso los 18 que tenemos en Canelón Grande. Los dos se secaron y la población sabe que cuando nos quedamos sin reserva de agua dulce en esas represas, terminamos con agua salada en nuestros hogares. Para que eso no vuelva a ocurrir necesitamos una mayor reserva, mejorar el embalse y eso es la represa de Casupá, en cantidad pero también solución en calidad porque nos va a permitir regular la cuenca del Santa Lucía, que es superavitaria, que no es que no tenga capacidad y caudal de agua para aportar, como ha dicho el presidente de OCE, por aguas corrientes pasan 18 veces más cantidad de agua de lo que consume el sistema, sino que lo que se necesita es regularla, como hacemos en nuestras casas, guardar cuando hay para cuando no hay en situaciones de sequía. El único proyecto, la única obra que garantiza entonces frente a una eventual sequía, pero además frente al crecimiento de demanda que estamos teniendo y que está proyectado hacia 2045, es el paquete de obras que acaba de resolver el gobierno, con lo cual podemos afirmar, no en forma caprichosa y no políticamente, sino con respaldo técnico, ahora incluso el de una consultoría solicitada por el gobierno anterior y realizada con la independencia que tiene un organismo como el BID, podemos afirmar que con Arasatí no solo no hubiéramos podido sortear la sequía pasada, sino que tampoco hubiéramos podido asegurar el abastecimiento de agua potable de la población, simplemente porque tiene una capacidad limitada. Se habla de que el Río de la Plata es una fuente infinita, pero no se reflexiona que lo que aportaba Arasatí era una capacidad de producción a partir del Río de la Plata de una cantidad muy limitada de agua, menos de la tercera parte, 200.000 metros cúbicos, cuando en realidad el consumo son entre 600.000, incluso en la ola de calor, en una de las olas de calor que tuvimos los años anteriores, fue de 702.000 metros cúbicos, absolutamente lejano a la capacidad de abastecimiento de Arasatí. Pero no solo tiene problemas
de abastecer la cantidad de agua que necesitan los montevideanos y el área metropolitana, el proyecto de Arasatí. También tiene déficits significativos de calidad, salinidad en niveles no admisibles para su potabilización, 86 días en el verano de 2022, medidos por un estudio objetivo de la Facultad de Ingeniería, que luego hizo una modelación que habla que incluso en la crisis podíamos haber tenido hasta 100 días en caso de estar operativa Arasatí con problemas de salinidad e incapacidad de abastecimiento, por lo que queda claro que no es la solución que necesita el Uruguay y el área metropolitana, ni para abastecer el agua que necesitaremos de aquí en adelante, con una perspectiva hacia mediados de siglo, sino que tampoco tiene capacidad de resolver el agua de nuestra población en una situación de sequía. Así que si ocurre una nueva situación crítica como la que tuvimos, con estas obras vamos a tener un sistema de infraestructuras, nueva reserva, nueva planta potabilizadora, refuerzo de la quinta línea de bombeo y de la cuarta línea de bombeo, es decir, de las tuberías de transporte, y además 2 obras fundamentales en la Costa de Oro, una nueva reserva con una represa que aportará 6 millones de metros cúbicos más a lo que aporta Casupá, y una planta potabilizadora que nos va a dar 24.000 metros cúbicos por día, asegurando que llegue el agua donde hoy, que no hay sequía, no hay como en los balnearios del este de la Costa de Oro. Así que es una solución que no solo asegura el abastecimiento, sino que lo hace a menos costo, abatiendo una tercera parte del costo millonario que tenía Arasatí y cumpliendo con la Constitución de la República, que establece que el servicio de agua potable debe ser un servicio público prestado por una persona jurídica estatal, es decir, por nuestra empresa pública de agua y saneamiento, que es la OCE, que con este proyecto sale fortalecida en capacidades y también reafirmada en su competencia legal. ¿Cuál es el costo total de todas las obras, incluido Casupá? Bueno, el costo de las obras que en el marco de este contrato se van a realizar rondan los 200 millones de dólares. La cifra exacta surgirá de este mes adicional que nos hemos dado con el consorcio para trabajar en los aspectos técnicos más concretos y por lo tanto en el costeo más concreto. Y la obra de la represa de Casupá, que hoy tenemos para compartir con ustedes la buena noticia del llamado a precalificación de empresas para su construcción, es decir, que ya comenzó el proceso para la construcción de la represa de Casupá, insumirá un costo de 130 millones de dólares, por lo cual, por un volumen de menos de 350 millones de dólares, vamos a tener todo este conjunto de obras que sin lugar a dudas significarán un salto cualitativo y cuantitativo en el servicio de abastecimiento de agua en el país. ¿De la construcción? De las 2 obras, digo, ¿no? Bueno, naturalmente por el avance que tienen las obras que se harán en el marco del contrato iniciarán antes. Recordemos que esto no es una obra que se haya elegido en forma caprichosa, sino que estaba incluido en los planes que OCE tenía a futuro, respaldado no solo en estudios técnicos de la Gerencia de Agua Potable y de las gerencias técnicas de OCE, sino en una consultoría que fue la de Hassen y Seinco, una consultoría externa que recomendó ampliar la capacidad de potabilización en aguas corrientes. Por lo tanto, disponemos de más información. Vamos a poder realizar los estudios ambientales complementarios en lo que resta de este año 2025 para comenzar las obras ya en 2026. En el caso de Casupá, este proceso va a suponer 2 rondas de selección de empresas para asegurarnos tener las mejores empresas con mayor experiencia y mejores costos. Primero esta precalificación de empresas, luego en 2026 el llamado a licitación y la adjudicación de las obras y por lo tanto el inicio de las obras más sobre el año 2027. Vamos a tener un 2027, un 2028 y 2029 probablemente con las obras avanzadas para poder concluir nuestro periodo de gobierno con la represa de Casupá construida. ¿Qué va a estar primero entonces, la represa de Casupá o las otras obras? Las otras obras estimamos nosotros que van a estar prontas un poco antes.
entendiendo que la represa de Casupá es una obra de ingeniería de grandes dimensiones, ¿no? Uruguay no tiene una represa de ese gran porte. Recordemos, Paso Severino es bastante menor, 67 millones de capacidad de embalse, acá vamos a 118 millones, y para eso, bueno, se insumirán los tiempos necesarios y también, además de las obras de ingeniería, las medidas compensatorias y las medidas ambientales que cuiden y preserven la calidad del Santa Lucía, que es otro tema que está en debate y que nosotros hemos contestado diciendo que este gobierno va a aplicar las medidas que estaban previstas para el cuidado de la calidad del Santa Lucía, y una de ellas, la primera, es declarar y establecer un área protegida en el entorno para cuidar el entorno ecológico de los ecosistemas del Alto de Casupá. Así que vamos a tener mejoras en la cantidad, pero vamos a tener un cuidado de la calidad superior al que hemos tenido históricamente, y eso lo vamos a complementar además, como anunciamos en la Expo Uruguay Sostenible, con una actualización del decreto de la normativa que protege la calidad del agua, que en Uruguay es del año 79, ya está desactualizada y que nosotros la vamos a actualizar para ser más exigentes en el cuidado de la calidad del agua. Ministro, ¿cómo está viendo la posición de la oposición justamente de este tema? Habló de una cáscara vacía, habló de un capricho monárquico respecto a este tema, por no continuar con el proyecto Neptuno que venía del gobierno anterior. Bueno, con sorpresa por el extremo de algunas expresiones, pero con mucho respeto, como necesitamos a la hora de abordar temas tan importantes para el país, en los que yo soy un convencido que tenemos que hacer los máximos esfuerzos para lograr consensos, acuerdos que nos permitan realizar y sostener políticas públicas a largo plazo. Lo hicimos con la energía, yo insisto que lo podemos hacer con el agua. Lo que no admito, porque no es cierto, es que se diga que acá hay decisiones políticas por sobre lo técnico o caprichos. Lo que estamos decidiendo se basa en numerosos informes y análisis técnicos sucesivos de los que están a disposición en OCE. Yo siempre cito el más importante de ellos porque participaron casi una treintena de ingenieros uruguayos y extranjeros que planteó que de las distintas alternativas de abastecimiento Uruguay tenía que avanzar en la construcción de la represa de Paso Severino, que lo hizo, y en una segunda represa en Casupá, que lo haremos, y realmente en la actualidad se ha refrendado con dos informes técnicos fundamentales. Uno firmado por todos los ingenieros e ingenieras de la Gerencia de Agua Potable de OCE, que como se imaginan es la que tiene los especialistas, las y los especialistas en abastecimiento de agua potable, unánime y contundente crítico de la opción de Arasatí, estableciendo que no soluciona el abastecimiento de agua y que sí se necesita una reserva como Casupá y que sí se necesita una nueva planta potabilizadora, y un estudio muy importante para nosotros, como le decía, porque viene de un ámbito absolutamente independiente en lo político y en lo técnico, como esta consultoría en la órbita del BID, que es categórico al comparar la alternativa de Casupá con la alternativa de Arasatí en plantear que Arasatí es insuficiente para enfrentar un escenario de sequía, mientras que Casupá asegura y resguarda el abastecimiento por la capacidad de embalse que nos va a aportar. Ministro, ¿va con otro ánimo el Parlamento en relación a lo que preguntaba el compañero, teniendo en cuenta de que ya se ha adelantado la posibilidad de que, depende de lo que diga, puede ser interpelado? Voy con el mejor de los ánimos al Parlamento, por lo que quiero al Parlamento, por lo que respeto a las y los parlamentarios, pero sobre todo porque es un ámbito para informar a toda la ciudadanía de todos estos trabajos, de todos estos estudios y de la convicción que tenemos de que este es el mejor camino para que transcurra el Uruguay y los uruguayos para asegurar un bien fundamental como es el agua. Yo confío que una vez que demos todos los elementos va a haber conformidad, o por lo menos se respetará la opción que toma el gobierno, admitiendo que hay respaldo técnico, que hay fundamento sobrado y que objetivamente el Uruguay va a quedar en una situación muy superior en cuanto a capacidad de almacenamiento de agua, de potabilización de agua y de
lo más importante, darle un agua en cantidad y calidad a los uruguayos y a las uruguayas a futuro y en situaciones de sequía. Y hablando de almacenamiento, ¿está como objetivo el tema de bajar el alto porcentaje de agua que se pierde, agua potable que se pierde? Bueno, en realidad eso hace referencia a la distribución, a las tuberías que ustedes conocen, tienen debilidades en el Uruguay, por algo que fue muy positivo, que fuimos de los primeros países en tender tuberías y redes de abastecimiento de agua. Eso requiere inversiones para sustitución o reparación de tuberías. Es uno de los objetivos que tiene OCE, pero la prioridad es que exista agua, porque si nosotros no tenemos reserva de agua y capacidad de potabilizarlo, aunque tengamos las mejores tuberías, no vamos a poder dar el servicio a la población. Entonces, en un contexto de restricción económica extrema, porque hemos recibido una OCE, como pronosticábamos cuando éramos oposición, con una fragilidad económica financiera muy importante, con un descalce millonario, más de 50 millones de dólares en rojo para este 2025, tenemos que establecer las prioridades y lo prioritario es tener reserva de agua y capacidad de potabilización para darle agua de calidad a nuestra población. Por supuesto, en este marco de restricción y de realización de obras realmente muy significativas y millonarias, también vamos a desarrollar políticas para mejorar la gestión de pérdidas y reducir las situaciones de debilidad que tiene nuestra red. Justamente esta semana hemos estado hablando con algunas empresas y con técnicos que plantean, bueno, explorar caminos que nos permitan repagar con ahorros algunas mejoras en nuestras redes de distribución de agua, así que por ese lado de la eficiencia y de la innovación vamos a estar pudiendo mejorar algo. Pero la prioridad son estas obras, primero tener agua, tener capacidad de potabilizarla y bueno, iremos mejorando el transporte en la medida que avancen los años, por eso la importancia del acuerdo nacional, de modo que se continúen las obras una vez que culmine este periodo de gobierno. ¿Tienen cuantificadas cuántas expropiaciones se hicieron en el marco del proyecto Neptuno? ¿Qué pasa con eso? Bueno, en realidad los aspectos vinculados a las expropiaciones del proyecto Neptuno no avanzaron significativamente, entre otras cosas, porque enfrentaron una resistencia y una oposición férrea importante de los productores de la zona. Ayer tuve oportunidad de tener contacto con algunos de sus representantes que agradecían la decisión tomada por el gobierno, que nos transmitían que en San José fue recibido como una muy buena noticia porque se salvaguarda no solo tierras muy productivas, donde se iba a construir el polder y por eso su oposición a las expropiaciones, sino que también se salvaguarda un recurso natural muy valioso como el acuífero Reigón, que corría riesgo de contaminación según planteaban las organizaciones ambientalistas y los productores de la zona, razón por la cual no se avanzó significativamente en las expropiaciones y estamos en condiciones entonces de avanzar en el cambio de localización de las obras, entre otras cosas, y le agradezco la pregunta porque es otro aspecto positivo de esta opción que toma el gobierno, porque la planta potabilizadora nueva se va a construir en terrenos que ya son de OCE y no requieren transitar expropiaciones a ningún privado. En ese sentido, ¿hay expropiaciones en Casupá? Se ha señalado desde la oposición que eso podía aumentar el precio anunciado en un principio por el gobierno. No, los costos han sido actualizados ya. Recuerden ustedes que hace 6 años se habían costeado en 80 millones de dólares de costo de obra más 20 de expropiaciones, un total de 100. En los 130 que estamos actualizando el costo estimado de la obra, se incluyen las erogaciones por eventuales expropiaciones, así que en eso estamos